tiempos de pandemia. Este evento es presidido por el ciudadano Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado de Puebla. Esta mañana nos acompaña la ciudadana María del Coral Morales Espinosa, subsecretaria de Educación Obligatoria. También damos la bienvenida a la ciudadana América Rosas Tapia, subsecretaria de Educación Superior. Y damos la bienvenida al ciudadano, al doctor Carles Monero Font, catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos toda la estructura de la Secretaría de Educación que el día de hoy nos acompaña. Para comenzar este evento, escucharemos las palabras de bienvenida por el doctor Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado. Buenos días a todas y a todos. Les saludo con un gran afecto, con un gran respeto. A quienes me acompañan en el presidium, pero también quiero saludar de manera muy especial al doctor Carles Monero Font. Gracias por su generosidad, por su solidaridad, y de manera también muy especial a todos los participantes, las y los participantes, docentes, directoras, directores, supervisoras, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, jefes de enseñanza, jefes de sector, enlaces del foro, jefes de departamento de los niveles educativos, directores de nivel, de todos los niveles que conforman la educación básica. Me da gusto saludarles y agradezco y les doy la más cordial bienvenida. Por otro lado, los organizadores, organizadoras han hecho una gran tarea y creo que los frutos van a ser muy buenos. Quiero compartir con ustedes la alegría que me da poder darles la bienvenida a este foro educativo, segundo foro educativo. La importancia que tiene es trascendental. Por un lado, nos permite encontrarnos, poder vernos, poder saludarnos, y este encuentro humano en sí mismo ya es edificante. De igual forma, nos permite dialogar, expresar nuestras emociones, nuestras ideas, pero no es cualquier diálogo, es un diálogo pedagógico, donde vamos a reflexionar juntos sobre la responsabilidad tan grande que tenemos de estar acompañando seres humanos en formación, la tremenda responsabilidad que tenemos de provocar que las niñas y los niños, jóvenes, adultos, aprendan a lo largo de la vida ser responsables consigo mismo, con los demás, con el entorno. Es decir, formar ciudadanas y ciudadanos felices, críticos, solidarios. Es un reto enorme, pero esta intencionalidad educativa está dentro de un contexto de pandemia. Llevamos más de un año en una situación de crisis en todos los sentidos, pero también impacta la educación, y por eso es importante reflexionar en este cierre del ciclo escolar algunos elementos fundamentales que van a girar en torno a la evaluación. Desde la perspectiva no solo técnica, sino desde una perspectiva ética. ¿Cómo le hacemos entre todos para pensar cómo tomar las mejores decisiones, buscar las mejores alternativas? Yo estoy plenamente convencido de que este es un modo de transformar la educación. Ya lo he comentado en otras ocasiones que mi convencimiento es que los procesos partan desde abajo y desde adentro, pero me gusta más decirlo en un diálogo horizontal, en una dialogicidad que nos permita recuperar los saberes de todos y encontrar de forma democrática las mejores decisiones. Celebro su participación y agradezco su colaboración. Cada participación de ustedes es fundamental, es importante, es decisiva y por lo tanto les agradezco y deseo que este foro tenga los mejores frutos para el bien de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro estado de Puebla. Muchas gracias. Daremos inicio a la conferencia magistral
¿Cómo evaluar los procesos de aprendizaje relevantes para la vida? Por el doctor Carles Monero Font, catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinador del doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación y coordinador del equipo de investigación reconocido CINTE. Ha realizado más de 200 publicaciones entre libros y artículos y dirigido 24 tesis doctorales. También ha escrito 2 novelas de relatos cortos. La última, Ese Run Run en mi cabeza, en palabras de Frances y Vernon, un libro de cuentos muy interesante y no tiene nada que ver con la cantidad de libros que tiene de psicología y educación. Un verdadero placer, es pura narrativa e invención. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias a todos y a todas por acompañarme en esta mañana. Aquí en Barcelona son las 4 de la tarde, pero sé que ustedes están amaneciendo. Y bueno, y especialmente expresar mi gratitud al doctor Melitón Lozano por su invitación y también a las profesoras subsecretarias, la profesora Coral, la profesora América y también muy especialmente a Irán Salomé, que fue la persona que me contactó, compañero, amigo de hace años, que me permite estar hoy pues, con todos vosotras y vosotros, ¿no? Mi ponencia, mi presentación de hoy, tiene 2 partes. Una primera parte de exposición, que más o menos durará 1 hora aproximadamente, y una segunda parte en la que existirá una dinámica de grupos y de trabajo entre vosotros, vosotras, para luego volver a incorporarme y tratar un poco de responder a dudas, comentarios, cuestiones. Como se ve en la presentación de esta ponencia, hay 2 palabras claves que he señalado, ¿no? En rojo, relevantes, que serían lo que tenemos que enseñar a los alumnos y alumnas, ¿no? Aspectos relevantes para su vida. Y la segunda es procesos, cómo evaluar procesos. Estos serían los 2 tópicos que van a centrar un poco mi intervención. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco cuáles son los principales puntos que voy a tratar, ¿eh? En un primer momento me gustaría hablar de la ética del cuidado y especialmente en estos momentos difíciles en los que estamos, espero que superando ya esta maldita pandemia, pues podemos hablar de cosas que estamos aprendiendo de esta pandemia y que son aplicables a la educación, que deben ser aplicables a nuestros niños y niñas, ¿no? Y a nuestras escuelas. En segundo lugar, hablaré de, bueno, ¿y qué entendemos por aprendizaje relevante? ¿Qué es un aprendizaje relevante para la vida, ¿no? Y en este siglo XXI especialmente? La tercera parte es la más práctica, para mostraros algunos instrumentos que pueden ayudarnos a evaluar procesos. Los procesos son invisibles, los procesos de aprendizaje se producen en la mente de cada uno de nosotros, nosotras, y por lo tanto es difícil de evaluarlos. ¿Cómo podemos evaluar esos procesos si no los vemos, ¿no? ¿A través de qué medios? Bueno, pues voy a mostrar algunos instrumentos que nos pueden ayudar y que quizás luego en la conversación en grupos podrán salir un poco a debate. El último apartado, como decía, es la dinámica de grupos y el debate final que tendremos después, más adelante. Y voy a empezar por el primer punto, refiriéndome un poco a la ética del cuidado, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bien, como podemos ver en esta transparencia, la idea un poco es, bueno, ¿y qué estamos aprendiendo de esta pandemia? Yo creo que más allá del dramatismo que supone la pérdida de vidas humanas, que es muy importante, ¿no? En mi caso, incluso he perdido algún amigo en estas circunstancias, debo decir. Por tanto, es realmente una situación muy desesperante. Pero aún así, el ser humano tiene esa luz a veces de tratar de encontrar algunos aprendizajes, incluso en una situación tan terrible como la que estamos padeciendo, ¿no? Y yo pienso que hay una frase de un romano, yo creo que hará unos 22 siglos que se produjo esa frase, pero que para mí siempre ha sido muy válida y que dice así, ¿no? Nada humano me es ajeno. Todo lo que le pasa a otro humano me corresponde y me afecta. Y una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia yo creo que es esa, ¿no? Que es la solidaridad, que es la necesidad de trabajar en el colectivo, porque le pasa a otro, no solo me afecta en lo emocional y en lo personal, también me afecta directamente, y en este caso en la pandemia afecta directamente a lo que es la transmisión de la enfermedad, ¿no? Lo que estamos aprendiendo en esa pandemia, yo lo he resumido con esta frase última, ¿no? Que dice, cuidarnos a nosotros mismos significa cuidar a los demás. Por lo tanto, es imposible cuidarse a uno mismo si no cuidas a los demás. Y cuando los demás se cuidan, te cuidan a ti. Por lo tanto, esa interdependencia que ha implicado la pandemia, que aún está en activo, nos da
bueno, yo creo un mandato, incluso diría, ¿no? Una moraleja y un mandato evidente. Y es que debemos cuidar del planeta para cuidarnos de nosotros. Debemos cuidar de los demás para cuidarnos de nosotros. Somos vasos comunicantes, unos y otros. Y eso es una de las cosas que estamos aprendiendo de esta pandemia, ¿no? Un segundo aspecto que me gustaría señalar es que este cuidado de mí mismo y de los demás, propio y ajeno, requiere construir, además, una serie de identidades. Y desde la escuela yo creo que hemos trabajado mucho por trabajar en algunas identidades como ser un buen alumno de primaria o formarse para ser más adelante pues un investigador, un buen químico o una buena física o un buen ingeniero o un deportista. Pero hemos trabajado poco por formar ciudadanos. Y yo creo que ahora toca formar ciudadanos. Formar ciudadanos que sostengan este mundo, que sean capaces de crear un planeta más habitable para todos. Y como ponía en la transparencia, yo creo que eso significa formar a las personas en 3 aspectos, ¿no? Por una parte, como personas que cuidan de sí mismas, personas que autorregulan su aprendizaje, pero también su salud, su bienestar. En segundo lugar, formar a personas que forman parte de una comunidad, como miembros de una comunidad, como miembros de una población, de un vecindario, de un país. Formar en lo local, en la parte local, en esas relaciones que tenemos cercanas y próximas y que de alguna manera nos cuidan y cuidamos. Y en tercer lugar, formarnos como ciudadanos del mundo, ciudadanos y ciudadanas del mundo, en el sentido de conseguir un planeta más habitable, un planeta más saludable, que prevenga este tipo de enfermedades, que coopere y que sea solidario. Yo creo que todo eso debe convertirse en la escuela, en formar más a ciudadanos que cuiden en lo personal, en lo local y en lo planetario, en lo mundial. Y un poco mi intervención en esa primera parte insistirá en estos aspectos, ¿no? El tercer punto es que para que se produzcan estas identidades, digamos, de ciudadano, de miembro de una comunidad, de aprendiz que autorregula su propio aprendizaje y su salud, ello supone utilizar actividades auténticas. En otras exposiciones he hablado de ello, yo creo que largamente, no me voy a extender en ese punto, pero recordemos que para formar a este tipo de ciudadano que queremos para el siglo XXI, capaz de afrontar estas pandemias y otros tipos de sucesos, para afrontar la vulnerabilidad que implican estos aspectos, es fundamental trabajar en metodologías que se acerquen a la realidad. Y esas metodologías son el estudio de casos, son la resolución de problemas y son proyectos que impacten sobre la vida real, que tengan que ver con actividades de la vida real. Es lo que hemos denominado en muchas ocasiones actividades auténticas, evaluación auténtica, enseñanza auténtica. Partir de los problemas reales para enseñar. Y una primera consigna que yo daría, ya sé que en México los niños y niñas han estado mucho tiempo sin ir a la escuela y creo que aún no van a la escuela, no estoy seguro en estos momentos, pero sé que llevan tiempo sin asistir a los centros educativos. Lo primero que tendríamos que hacer es aprovechar su experiencia con la pandemia, su experiencia de confinamiento y en las primeras clases trabajar con esta experiencia. Porque puede ser además de impactante emocionalmente, muy valiosa desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Por último, hablar un poco de que un aprendizaje cuando es relevante. Pues un aprendizaje relevante cuando garantiza el bienestar propio y ajeno, el bienestar de una persona y de los que le rodean. Y ello implica enseñar a los estudiantes, a los alumnos y alumnas, a afrontar incidentes, a afrontar retos que tenemos en las puertas y que esta pandemia nos ha enseñado a que debemos ser capaces de hacer eso. La pandemia nos ha mostrado que todos los seres humanos somos muy parecidos, que incluso los países más desarrollados han tenido un problema muy parecido y han sufrido también percances importantes, ¿no? Y que nadie está a salvo de este tipo de situaciones y que solo la solidaridad, solo la comunicación, solo la posibilidad de prevenir y de actuar como lo que somos, la humanidad, nos puede permitir sobrevivir en un futuro. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como decía entonces, ¿qué aprendizajes son relevantes para el cuidado? Pues podríamos hablar de 3 grandes grupos, ¿no? Los personales, los que tienen que ver con cada uno de nosotros, nosotras, los locales y los globales o planetarios. Para los personales estamos hablando de personas, como decía antes, que autorregulan su bienestar. Y para ello necesitamos profesores dialogantes, profesoras y profesoras, docentes dialogantes, docentes que sean capaces, digamos, de ser tolerantes y sobre todo de hacer que los alumnos participen cada vez más en la dinámica de las clases, que participen cada vez más en las decisiones educativas,
Esto es fundamental. Esto es fundamental, digamos, porque realmente solo si los alumnos se muestran copartícipes, ¿no?, comprometidos con la educación, seremos capaces, digamos, de que se impliquen, de que se comprometan en su aprendizaje. Ello además implica pues, una enseñanza más democrática, una enseñanza donde los alumnos puedan opinar sobre cómo se les evalúa, sobre cómo se les enseña, sobre qué contenidos les pueden más o menos interesar. Hay unos trabajos de un profesor que se llama Hermans, de un profesor holandés, que me gustan mucho porque además habla de que la democracia, la tolerancia, la autocrítica, estos aspectos nacen en la mente de cada uno de nosotros. Si cuando nos hablamos a nosotros mismos, si cuando pensamos no somos democráticos en nuestro pensamiento, no somos tolerantes en la forma en que discutimos en nuestra cabeza, difícilmente vamos a serlo luego, en la vida social. Por lo tanto, en la escuela tenemos que enseñar a los niños y niñas a que piensen y piensen dentro de sus mentes de forma tolerante, democrática, abierta. Un segundo aspecto es lo local. Lo local tiene que ver con tener competencias para actuar en tu barrio, en tu familia, en tu ciudad, en tu pueblo. Actuar de forma de tu entorno próximo. Y por lo tanto, ello supone docentes que también enseñen a cooperar, a crear redes con otros. Implica también docentes que sepan utilizar los distintos medios. Ahora tenemos al menos 3 entornos de aprendizaje, ¿no? El que se produce presencialmente, cara a cara, el que se produce online, a través de los ordenadores, y podríamos hablar de uno mixto, donde a veces trabajas online, a veces trabajas cara a cara. Los docentes ahora deberemos decidir cuándo lo hacemos online, cuándo hacemos trabajos mixtos, o blended, ¿no?, como llaman los expertos. Y estas serán decisiones muy importantes, ¿no? ¿Cuándo será necesario reunirnos en persona para trabajar aspectos, como diríamos, mucho más de interacción humana, ¿no? Aspectos que tengan que ver con la seducción, la provocación, la discusión, el debate? ¿Cuándo podemos dar información a través de las redes, a través del computador, online? Y cuándo esta información puede ser estructurada y muy clara, o pueden hacerse ejercicios a través de online. Y cuándo a lo mejor nos interesará que los alumnos lean algo en el computador y luego lo trabajemos en clase de forma mixta, en lo que se llama clase invertida u otras formas de metodologías así. Eso requiere un profesor, por lo tanto, que domine estos 3 entornos y que sea capaz, digamos, de tomar decisiones, ¿no? Ahí será muy importante todo lo que implica lo que se llama el aprendizaje de servicio, es decir, realizar actividades y experiencias en clase que tengan un impacto sobre el barrio, sobre la comunidad, sobre la escuela, sobre las familias. Es decir, que lo que hagamos realmente, además de permitirnos aprender, pueda ser de ayuda a otros, suponga determinados recursos para otros. Todo lo que es el aprendizaje de servicio creo que está tomando mucha fuerza en el mundo y creo que es una buena idea, ¿no? Es un proyecto potente. Finalmente está lo global y planetario, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el mundo, con un mundo sostenible, con un mundo más habitable, con un mundo más ético, más abierto a los demás. Y en este sentido necesitamos profesores que nos ayuden a trabajar con eso, con esas ideas. Luego pondremos algunos ejemplos. De todas maneras, a mí me parece que hay una idea fundamental y que ya está muy bien definida y desarrollada, que es la propuesta que ha hecho UNESCO en lo que se llama la Agenda Educativa del 2030, es decir, del 2030, en la que nos propone 17 retos que deberíamos trabajar en las escuelas. A mí me parece que esta es una propuesta muy interesante, muy potente, y cada vez estoy más convencido que ese debería ser el currículum de nuestras escuelas. Formar a los estudiantes para afrontar estos 17 retos que propone UNESCO y que luego también veremos. Adelante. Seguimos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos estos 17 retos que nos propone UNESCO, como veis, que están pues desde, no sé, evitar la pobreza, cuidar del entorno, ciudades habitables, etcétera, etcétera. Todos estos 17 retos en algún punto deberían ser objetivos de nuestra educación, en nuestras escuelas. Y lo deberían ser a 3 niveles. A un nivel, como decíamos, personal. Cada persona debería tener unas competencias para organizar su propia vida, su casa, también su entorno, a nivel local, su entorno, su vecindario, decíamos, su pueblo, su ciudad, pero también a nivel mundial, a nivel planetario, a nivel global. Aquí os ponía un ejemplo, ¿no? En uno de los objetivos que tiene que ver con cuidar el entorno, con hacer un entorno, digamos, más sostenible, pues en lo personal podríamos enseñar a los estudiantes a reciclar en casa pues todo lo que son los restos de comida y la basura.
Pero a nivel local, eso consistiría en ayudar a los estudiantes a que participen en movimientos y acciones para el barrio y para el vecindario donde habitan y tratar, digamos, de que existan espacios donde se pueda, digamos, reciclar estas basuras y existan espacios donde se pueda, digamos, hacer que el entorno sea más favorable, ¿no? Más habitable, decíamos. Pero además deberíamos formar también a los alumnos para que sean capaces de apoyar líneas políticas que impliquen la conservación del medio ambiente. Por tanto, apostar por esas formulaciones políticas y por esos partidos políticos que de alguna manera están en esa línea también. Fijaros, por tanto, que la escuela tiene 3 objetivos, ¿no? Lo personal, formar al individuo, en este caso en sostener su vida de forma mucho más ecológica, formarle también para que ayude a su barrio, a su país, a que eso se produzca, y también a nivel planetario. Para cada uno de estos 17 retos podríamos tener actividades y opciones personales, locales y globales, y deberíamos tenerlas. Esa sería la propuesta, ¿no? Si seguimos avanzando. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva yo voy a dar algunos ejemplos de instrumentos que nos permiten evaluar. Claro, se trata un poco, hemos dicho, de aumentar las competencias de los estudiantes para que sean capaces de afrontar esos retos. Y enseñar competencias requiere, entre otras cosas, pues ser capaz de evaluar esas competencias. A menudo la competencia, claro, se puede evaluar por los productos que el alumno realiza, ¿no? Por aquello que vemos, por aquello que es observable, que son sus acciones y sus productos. Pero es más difícil evaluar los procesos de aprendizaje que ocurren en su mente. Yo voy a hacer algunas propuestas que nos pueden acercar a eso, a evaluar los procesos de aprendizaje. He de decir que, claro, que ¿cómo vas a evaluar un proceso si no lo ves? Un proceso mental. Bueno, solo hay 2 maneras, ¿no? Una es tratando de inferir de las acciones y decisiones que toma el sujeto qué es lo que... Y la otra sería a partir de preguntarle al sujeto qué piensa sobre determinadas cosas, ¿no? Bueno, la propuesta, como veis, tiene varios instrumentos que voy a intentar más o menos ejemplificar y mostrar. Y cada uno de ellos, como veis, pues tiene unos procesos conductuales, observables, que podemos ver porque son visibles, cosas que los alumnos hacen, productos. Pero también hay una propuesta en cuanto a cómo podemos observar o evaluar procesos que no vemos, procesos psicológicos, mentales, que también se están produciendo y que son fundamentales, porque al final el aprendizaje se produce en la cabeza del alumno, ¿verdad? Digamos que la tarea o el producto es una consecuencia del aprendizaje, pero no es el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Sino es aquello que se produce en la mente del sujeto. Vamos a ver un poco entonces cada una de estas. Cada flecha señala un ejemplo y veremos el ejemplo y luego volveremos a este cuadro. Tengo la ayuda de un compañero que me va a ayudar a ir y volver, ¿eh? Y aquí tenemos el primer instrumento, ¿no? El primer instrumento tiene que ver con trayectorias, es decir, cómo podemos evaluar a un alumno por la trayectoria que ha seguido en determinada actividad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un mapa. Yo utilizo mucho este sistema. No, vamos a dejarlo donde estábamos, sí. Ahí estamos. Este mapa un poco lo que hace es, yo le pido a los estudiantes que encima de estas curvas, como veis es como una especie de río con una serie de curvas, arriba está el signo más, debajo tenemos el signo menos, y les pido a los estudiantes que me coloquen en la parte superior, donde está el más, aquellas cosas que les han pasado y que consideran positivas. Y en la parte inferior, aquellas cosas que les han pasado y que consideran negativas. En este caso es un mapa, es una trayectoria de una niña que se llama Marta, una niña que vive aquí en Barcelona, y que le pedimos un poco que nos pusiera durante el confinamiento, desde el marzo hasta junio, qué cosas positivas le pasaron y qué cosas negativas le pasaron. Y Marta nos fue poniendo lo que le ha pasado, ¿no? Y como veis, cosas positivas que dice que le pasaron. Dice, pues bueno, trabajé en Internet a través del ordenador, del computador, y la maestra me felicitó porque lo hice bien. Cosas negativas, ¿no? Pues no veré más a mi mejor amiga Ana y he llorado mucho por eso. Pero también nos cuenta otras cosas pues positivas y negativas, ¿no? Por ejemplo, Marta descubrió que podía hacer muchas cosas con la familia en su casa, cosas que no había hecho antes, como bailar con un programa que se llama Just Dance, ¿no? O como cocinar con su familia, ¿no? Hacer la cena con su familia. O como al final de todo, pues pudo llegar a abrazar a su abuela, ¿no? Esas son cosas positivas que le pasaron, experiencias que ella valora muy positivamente. Pero también hay cosas negativas que le produjeron aprendizajes, ¿no? Los padres se pelearon porque oyendo las noticias en un informativo, en un telenoticiero, pues uno pensaba una cosa y otro pensaba otra, y entonces se discutieron.
a ella le pareció, bueno, extraño, ¿no?, que se discutieran tanto por una noticia de televisión. Y eso le hizo pensar que, bueno, las personas no estamos de acuerdo y que podemos discutir y argumentar de distintas maneras, etcétera, ¿no? También pasa una cosa muy importante, muy impactante, y es que un gran amigo de mamá se murió por el virus y mamá les explicó un poco la vida de ese amigo, ¿no? Las cosas que le habían pasado, su trayectoria, su biografía, y eso le impactó bastante a Marta. Como veis, son distintas experiencias que ha tenido Marta durante este confinamiento y cómo ella las expresa, ¿no? Las vive y aprende de ellas. Como os decía, eso puede ser un buen ejercicio para volver a las escuelas. Que cada niño haga una de estas líneas, ponga sus experiencias, las escriba y luego las comente con los compañeros, ¿no? Y explique lo que aprendió, lo que le dolió, lo que le gustó, etcétera, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otra de las tareas, ¿no?, de los instrumentos que os presento, ¿no? En este caso se llama casos de pensamiento. Se trata de una actividad donde ponemos a los alumnos una serie de personajes que piensan sobre una misma cosa de distintas maneras y los alumnos tienen que decir cómo lo pensarían ellos y discutir sobre estas distintas maneras de afrontar un problema. En este caso, por ejemplo, se dice lo siguiente, ¿no? Tras un reportaje de televisión, vuestro hermano mayor y vuestro padre discuten sobre la necesidad de vacunarse. Mientras que el padre dice que es peligroso vacunarse porque ha habido casos de muertes por la vacuna, vuestro hermano piensa que no, vuestro hermano piensa que no se puede decir que hayan muerto por las vacunas y que esto no puede afirmarse, ¿no? Y ellos discuten. La discusión empieza a ser un poco fuerte, ¿no?, un poco agresiva. Entonces se le pregunta a los alumnos, ¿qué harías tú en estos casos? Y los alumnos pueden ver varios casos de otros supuestos compañeros, posibles compañeros que piensan cosas distintas, ¿no? Si vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, aquí tenemos a estos 4 estudiantes, que pueden ser de la edad de vuestros alumnos, que piensan cosas distintas sobre este caso, ¿no? Mientras que la primera piensa, seguro que mi padre tiene razón, porque él tiene más experiencia, ha pasado por quizás por otras pandemias o por otras situaciones de infección y sabe bastante de enfermedades, ¿no? En cambio, el niño de abajo piensa, mi hermano es más joven y está más actualizado y seguramente sabe más sobre el tema. Hay otro, en cambio, que piensa, uy, se están discutiendo, mejor me voy a mi habitación a jugar con mi computador y ya está. En cambio, hay otro que piensa, el cuarto piensa, les voy a proponer que se calmen, que se tranquilicen y que cada uno busque argumentos, etcétera, para discutir al otro, ¿no? Por lo tanto, nos damos un tiempo para que cada uno busque argumentos a favor y en contra de las vacunas y luego lo hablamos, lo discutimos, pero con base o con fundamentos esos argumentos que hemos encontrado, ¿no? Como veis, son 4 maneras de resolver ese problema. Mi propuesta sería que a partir de ese instrumento los estudiantes pueden debatir en clase y pueden hablar sobre cómo lo harían ellos y de qué forma podrían intentar afrontar este tipo de situaciones que se han dado en las casas, ¿no?, que pueden ser múltiples. Bueno, esa sería otra manera de trabajar, como veis, los procesos de aprendizaje y cómo evaluarlos, ¿no? Si, Ediel, perdona, si tocas en la flecha de abajo, que es un hiperlink, sí, nos volverá aquí, perfecto, cada flecha nos lleva a un instrumento, luego nos vuelve. Hemos hablado del primero, que son las trayectorias vivenciales, ¿no?, que sería ese dibujo de las curvas, de los ríos. El segundo sería estos casos de pensamiento, que como veis nos permiten comparar distintas maneras de afrontar un problema de distintos personajes. Vamos al tercero, que son las carpetas de aprendizaje. Si tocas en la flecha correspondiente, en la tercera flecha, ahí, sí. Bueno, aquí veis un poco todo el tema de los portafolios o carpetas. Yo creo que este es un tema más conocido por vosotros o por bastantes de vosotros, vosotras, pero bueno, lo comento brevemente. Aquí se trataría un poco de los estudiantes, sea individualmente o por grupos, recojan evidencias sobre un tema y esas evidencias son lo que les permite aprender, ¿no? En este caso, por ejemplo, la propuesta sería, ¿cuidamos bien de nuestras mascotas? Muchos niños y niñas han vivido en casas, tienen mascotas, gatos, perros y otro tipo de mascotas, pájaros, y han tenido que cuidar de ellos, ¿no? Entonces, un poco en ese trabajo se pretende aprender más de los animales y a la vez ver cómo los cuidamos y qué actitudes tenemos hacia ellos. Y esto lo podemos hacer a través de un procedimiento de portafolio o carpeta, ¿no? En el portafolio o carpeta hay varias fases. En esta primera fase sería un poco negociar qué vamos a hacer. Entonces el profesor diría, bueno, pues vamos a ver si sabemos cuidar de nuestras mascotas y para ello vamos a aprender qué es una mascota, qué tipos de mascotas hay, cómo son las mascotas que son aves, cómo son las mascotas que son mamíferos.
También vamos a aprender algunos procedimientos, por ejemplo, cómo alimentar a nuestras mascotas o cómo cuidar de nuestras mascotas. Y finalmente vamos a aprender también valores y actitudes hacia las mascotas, ¿no? Si realmente las tratamos bien, con respeto, pero sin olvidar que son animales, que no son personas, ¿eh? Y todo eso vamos a trabajarlo en esta unidad didáctica. Si pasamos a la transparencia, vamos a la segunda fase. En la siguiente fase, como veis, aquí se trataría de que los estudiantes tomen evidencias de que están consiguiendo los objetivos. Los estudiantes tienen que tomar evidencias para demostrar que efectivamente cuidan de sus mascotas, que efectivamente les saben cómo alimentarlas, cómo cuidarlas, que efectivamente las respetan y las cuidan, como decía, que efectivamente saben lo que son sus características tienen como animales, como aves o como mamíferos o como felinos, animal que sean. Para demostrar eso, tienen que aportar a clase y esas evidencias pueden ser obligatorias o optativas. Las obligatorias son evidencias que el profesor les impone. Y les dice, bueno, pues para demostrar que sabéis cuidar de vuestras mascotas, tenéis que traerme una entrevista con vecinos de vuestra casa que digan que os han visto que realmente las lleváis a pasear, las cuidáis, las limpiáis, etc. Eso sería una evidencia obligatoria. Pero las evidencias pueden ser también optativas. Los estudiantes pueden optar por presentar pruebas de que realmente pues, saben lo que es la mascota o saben cuidarla, ¿no? Y las pruebas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser un juego sobre animales, puede ser una web que han creado para sus mascotas, pueden ser, pues no sé, un vídeo en la que se muestren un poco a ellos dándoles de comer a sus mascotas o preparándoles su alimento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? Hemos visto que en el portafolio la primera fase es definir qué buscamos, qué pretendemos. La segunda es buscar evidencias que demuestren que estamos aprendiendo sobre el tema. La tercera fase es evaluar esas evidencias. Estas evidencias se evalúan en clase y se pueden evaluar de distintas maneras. El profesor puede decir, bueno, pues que cada uno autoevalúe alguna de sus evidencias. Y para evaluar si vuestra evidencia es buena, pues tenéis que tener en cuenta estos criterios. Y indica unos criterios, una rúbrica, para que cada alumno evalúe su propia evidencia. O puede pedir que entre los compañeros evalúen las evidencias de unos respecto a otros. Entonces los alumnos también cogen las evidencias de los compañeros y evalúan esas evidencias a partir de una rúbrica. O el propio profesor puede tomar una evidencia y mostrarla a la clase y evaluarla. Un ejemplo sería, pues el profesor toma la evidencia de un niño que dice que respeta mucho a su perrita y la evidencia es una fotografía. Y el profesor muestra la fotografía y les dice a los niños y niñas, ¿esto es una buena evidencia de que Pedro quiere a su mascota? Entonces los niños opinan, ¿no? Sí, no. Entonces el profesor dice, pero después de la fotografía, ¿sabemos si Pedro sigue cuidando de su mascota o no lo sabemos? Ah, no lo sabemos, profesor, porque esto es una fotografía, pero a lo mejor después de la fotografía pues no le importa a su perro. Ah, por lo tanto no es una buena evidencia. Deberíamos buscar otra evidencia que sea mejor que esta, porque esta evidencia no demuestra exactamente si Pedro cuida o no de su mascota. Por consiguiente, como veis, se trata de evaluar entre todos las evidencias y de buscar mejores evidencias. Si pasamos a la siguiente fase. En un portafolio, al final, hay una última fase en la que los estudiantes, los niños y niñas, tienen que traer pues, todas las evidencias recopiladas, coleccionadas en un portafolio, en un lugar, en un archivo. Este archivo puede ser papel, pero puede ser también pues, en una web, puede ser digital, donde han colgado sus archivos, sus vídeos, sus textos, etcétera, su documentación. Y presentan un poco esa carpeta con todos los materiales que han hecho y en esa carpeta pues tienen que hacer varias cosas, ¿no? Justificar qué evidencias han puesto y cuáles no. También explicar por qué cambiaron una evidencia por otra. También estaría bien que evaluaran lo que han hecho y dijeran si volvieran a hacer lo mismo, qué cambiarían y por qué, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay toda una reflexión en eso que entregan, en esa carpeta portafolio que entregan. Ya os digo que puede ser en formato papel, en formato digital o en otros formatos. Esta sería otra manera de trabajar y de evaluar, como veis, procesos. Vamos a otro instrumento. Si tocamos abajo, ¿sí? Volvemos aquí al cuadro general. El siguiente instrumento que os propongo es un instrumento para trabajar un tema, pero de forma diversificada. Es decir, que en clase, como siempre, tenemos distintos niveles de estudiantes que saben más de un tema, estudiantes que saben menos. Y aquí se trataría de hacer grupos de estudiantes de manera que todos trabajamos sobre el mismo tema, pero con actividades distintas, algunas más complejas. Vamos a verlo. Si tocamos Aquí tenemos un aula, como veis. Claro, esto es un hipertexto, entonces salen todos juntas. No hay manera, ¿no? de hacerlo
que no salgan todas juntas, me parece. Bueno, es que esto es un PDF. Claro, ya lo había hecho en un PowerPoint, no salen todas juntas ahí metidas, sino que salía una a una, pero ahora salen todas juntas. Es igual, lo explico. En todo caso, estamos en una clase, imaginaros que son 20 alumnos, tenemos al profesor en medio, el que tiene esa cabeza de color verde, que está en medio de la clase. Pero cada grupo de alumnos trabaja en temas distintos. Todos están trabajando sobre el tema de las enfermedades, de los medicamentos, pero lo hacen con actividades distintas y en grupos distintos. El profesor, por ejemplo, ha puesto a unos alumnos arriba, a esta pareja de alumnos que hay arriba, y les ha pedido que hagan un cuadro sinóptico con la definición de los principales conceptos que salen en un prospecto de medicamento. Sabéis que los medicamentos tienen el papelito ese, el prospecto del medicamento. Les pide a estos estudiantes que hagan un cuadro de doble entrada, sinóptico, donde pongan, pues, qué significa, pues, las distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, dosificación, contraindicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que hay en un medicamento. Y que hagan un cuadro y explicando cada cosa que significa, cada concepto que sale en el papelito de un medicamento. El grupo este de 4 alumnos, en cambio, es un grupo que está trabajando otro tema respecto a las enfermedades y los medicamentos, ¿no? Ellos están trabajando los síntomas que se producen ante una enfermedad. Entonces, cada uno de ellos tiene que hacer mediante mímica, mediante teatro, teatralizándolo, tiene que mostrar una enfermedad y los demás tienen que adivinar qué enfermedad tiene, sin decirlo, claro. Por lo tanto, cada uno se prepara una enfermedad. Imaginaos que uno se prepara el encostipado, ¿no? El catarro, otro se prepara, pues, la gripe normal, otro se puede preparar, pues, el virus, el coronavirus, etcétera. Cada uno se prepara una enfermedad y los demás tienen que, por los síntomas, por el teatro que hace, por los síntomas que tienen, pues adivinar cuál es la enfermedad. Hay otro grupo, en cambio, más abajo, como veis, que es un grupo más amplio, no se ve en la diapositiva, pero hay 10 alumnos. Y estos 10 alumnos lo que hacen es discutir, debatir sobre si ellos tuvieran que cuidar, hacer de babysitter, ¿no? Aquí en España decimos de canguro, cuidar a un niño pequeño, en casa de sus padres salen al cine y tú tienes que cuidar a un niño más pequeño. Si tienes que cuidar a un niño pequeño, ¿qué 5 cosas estaría bien que hicieras si tiene fiebre y qué 5 cosas no deberías hacer? Entonces se les pone un caso y se les dice, imagínate que estás cuidando de un niño más pequeño que tú en la casa de unas personas y ese niño tiene fiebre o parece que se ha puesto enfermo y tiene como la cabeza caliente, ¿no? ¿Qué 5 cosas estaría bien que hicieras y qué 5 cosas no deberías hacer nunca? Entonces ellos discutan y hacen una lista de 5 cosas que se pueden hacer y 5 cosas que no. En la parte izquierda también hay alumnos que están trabajando en grupos pequeños. Hay 2 alumnos, por ejemplo, que están buscando en Internet fake news, noticias falsas, ¿no? Noticias falsas sobre, por ejemplo, pues eso, coronavirus. Están buscando noticias falsas sobre el coronavirus y noticias ciertas. Y luego tienen que enseñar a las clases esas noticias y decir cuál es falsa y cuál es cierta y por qué. Entonces ellos hacen una selección de noticias falsas, de fake news y ciertas, y las presentan ante los compañeros para que los compañeros decidan cuáles son ciertas y cuáles son falsas y por qué, y lo argumenten. Ellos preparan un poco esa clase. Finalmente hay un alumno más avanzado, que también los hay en nuestra clase, que es este alumno número 14, que está a la izquierda, y este alumno tiene el trabajo más complicado, ¿no? Le ha pedido al profesor, la profesora, que realice un diagrama sobre las decisiones que deben tomarse si una persona está en casa sola y se siente mal. ¿Ves? Si una persona está en casa sola y se siente mal y tiene unos síntomas, ¿qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿A quién debe llamar? ¿Y qué debe decir? Entonces, un poco el protocolo que debe seguir una persona que está según los síntomas que tenga y el nivel de urgencia que tenga. Y ese alumno 14 pues hace una propuesta y también la presentará ante sus compañeros. Como veis, un poco aquí se trata de hacer lo que se llama actividades multinivel, donde distintos alumnos trabajan sobre el mismo tema, pero a distintos niveles de complejidad, de profundidad, pero todos ellos tienen que elaborar una especie de producto, ¿no? Una tarea que van a presentar a los demás. Se trata de aprender juntos, pero no revueltos. El profesor, la profesora sabe que no todos van a poder aprender lo mismo y al mismo nivel de complejidad. Y les da la oportunidad de aprender cosas distintas en distintos grupos y luego compartirlo. Es una manera de tratar la diversidad en clase, ¿no? Y me parece que, bueno, es una idea que puede ser interesante. Vale, si tocamos en la flechita de abajo y volvemos al guión general. Vale, hemos hablado, como veis, de trayectorias, de casos de pensamiento, de carpetas. Hemos hablado de actividades multinivel. Nos quedan 2. Vamos a hablar un poco de una de las actividades reina, ¿no? Para trabajar, evaluar procesos, que son los proyectos servicio. Sí, si tocamos la flecha. Bueno,
un proyecto generalmente se trabaja en equipo y se trata de realizar, digamos, una tarea a medio o largo plazo que implica distintas fases para solucionar o resolver un problema generalmente real de la vida. Bueno, puede ser real o no, pero en todo caso se trata de resolver un problema más complejo que requiere, pues, documentarse, buscar información, hablar con gente, hacer informes, evaluar tu proceso. Es un proceso largo y que se parece mucho a lo que hacen los profesionales o muchos profesionales que trabajan en el mundo real, ¿no? Aquí os he puesto distintos tipos de proyectos, ¿eh? Podríamos decir que según si los proyectos tienen que ver más con la realidad o no, y si los proyectos son más complejos, es decir, que tienen mucha incertidumbre o son más sencillos, tienen menos incertidumbre, podemos distinguir 4 grandes bloques de proyectos, ¿no? El primer bloque serían los proyectos que son no tienen que ver tanto con la realidad y tienen que ver con supón que. El profesor lo que les hace a cada grupo de alumnos es eso, supón que. Dice, supón que las vacunas no llegan a tiempo. Esto sería un poco, pensaba que esto sería un poco macabro, ¿no? Pero supón que no llegan a tiempo a todos los países. ¿Qué pasaría? Supón que las vacunas fuesen gratuitas para todo el mundo. ¿Qué pasaría? Supón que llegara otro coronavirus dentro de 2 años. ¿Qué pasaría? Etcétera, ¿no? Supón que la fuerza de la gravedad fuera 3 veces superior a la que es ahora, la fuerza de la gravedad. ¿Qué pasaría? Seguramente iríamos a rastras por el suelo, los humanos. Supón que encontramos que en Marte hay vida parecida a la humana. ¿Qué pasaría? Entonces, por lo tanto, se tratan de proyectos que están basados en una suposición, en una hipótesis, pero los alumnos tienen que elaborar una respuesta documentándose y buscando argumentos que tengan que ver, bueno, que sean bastante objetivos, ¿no? O que tengan que ver con lo que sabemos. El segundo tipo de proyectos, los proyectos de automejora, son proyectos más personales, ¿no? Y tienen que ver con cuidarse a sí mismo o a los demás. Por ejemplo, un proyecto puede ser, pues durante un mes mira si tu familia lleva una alimentación equilibrada o no. ¿Y qué les recomendarías a tu familia para que siguieran una alimentación equilibrada? Por tanto, ellos lo que hacen es una especie de proyecto que consiste en recoger información sobre el ejercicio que hacen sus familiares, la comida que comen, las horas que duermen, y luego hacer una propuesta de mejora de la vida de salud de la familia y propia. Esto sería otro tipo de proyecto. Es un proyecto, como veis, con menos incertidumbre, con baja incertidumbre. Es un proyecto más relevante personalmente que otros. Otro proyecto, en cambio, es un proyecto que tiene más que ver con la realidad. Son proyectos que realmente inciden en la realidad de otras personas, de la comunidad, del vecindario. Un proyecto, por ejemplo, proyectos ayuda. Los proyectos de ayuda tienen que ver, por ejemplo, con realizar algo pero que no tienen mucha incertidumbre, es decir, son bastante controlables. Por ejemplo, hacer una campaña de alimentos, ¿no? Recoger alimentos para las personas que tienen dificultades económicas en el barrio. Ese sería un proyecto de estas características. O, por ejemplo, lo que aquí os pone, ¿no? Entonacicopedia. Sería hacer una enciclopedia de entonaciones, de distintas entonaciones en un idioma, ¿no? Y entonces hacer una enciclopedia de cómo la misma cosa se puede decir con distintas entonaciones y tienen significados diferentes y ponerlo en el ordenador, en el computador. No es lo mismo que yo diga, eres fantástico, que diga, pero tú eres fantástico. La entonación cambia y puede cambiar el significado de la intención, ¿no? Entonces, claro, hacer un diccionario de entonaciones, por ejemplo, en español o en inglés, en otro idioma, puede ser interesante para la comunidad y es un proyecto interesante. Otro proyecto, en cambio, sería finalmente los proyectos servicios, estos que están en rojo. Estos para mí son los más potentes. Son proyectos que además buscan dar respuesta a una necesidad, a un problema real de la comunidad, personal, bueno, o del planeta incluso, ¿no? Por lo tanto, mientras los alumnos aprenden, están haciendo algo útil para la comunidad. Por ejemplo, esto que hemos llamado abuguía digital, sería para los abuelos. Y se trataría de hacer una guía para que los abuelos sepan utilizar el computador en algunos aspectos, ¿no? Sepan, por ejemplo, dónde ir en el computador cuando tienen una urgencia o cuando quieren una información determinada o para entender algo, ¿no? Entonces, cómo utilizar el ordenador, los abuelos que no son de la cultura digital y que tienen dificultades muchas veces para utilizar Internet, y darles una guía que sea útil, clara, para que ellos sean capaces de utilizar el ordenador en determinadas necesidades, ¿no? Frente a determinadas necesidades. Estos serían los proyectos servicio, ¿no? Que son proyectos, como hemos dicho muchas veces, que impactan sobre la realidad. Si seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí os ponía algunos proyectos que yo conozco, que son reales, que ocurren en España, ¿no? Por ejemplo, pues en infantil,
crean nidos para las golondrinas cuando las golondrinas regresan a España después del periodo, digamos, de hibernación y emigran otra vez a España, pues los niños y niñas les construyen nidos para que cuando lleguen encuentren su casita ya hecha. Esto es un proyecto que existe, ¿no? O en primaria, pues hay niños y niñas que en su pueblo, viven en un pueblo relativamente pequeño, y lo que han hecho es documentar todas las fuentes y monumentos que hay, algunos que estaban medio escondidos o medio perdidos, y allí ponen un QR, ponen uno de estos signos QR que se pueden leer con un móvil, con un celular, que se pueden con un teléfono del celular, ponen un QR para explicar si esa fuente pues se puede beber o no, o si ese monumento, qué significa ese monumento, qué historia tiene, y por lo tanto un poco documentan algunos aspectos de su población, de su pueblo. O en secundaria, ¿no? Hay un proyecto muy bonito de unos alumnos que trabajan con un instituto científico, y lo que hacen es localizar dónde pueden estar los mosquitos tigres. Los mosquitos tigres son unos mosquitos que vienen en verano y que últimamente atacan a las poblaciones del sur de España y que son bastante dañinos. Y entonces ellos tienen la consigna de dónde pueden estar ubicados estos mosquitos según la humedad, la luz, etcétera. Entonces ellos investigan en sus poblaciones dónde pueden estar esos mosquitos y dan la información a ese laboratorio. Y ese laboratorio cada año pues les hace una sesión y les agradece su ayuda. Y los chicos y chicas están encantados porque se sienten investigadores, ¿no? Que están ayudando, y es verdad, a un laboratorio real a prevenir a esos mosquitos, ¿no? Tanto como veis es una colaboración entre un laboratorio universitario y los chicos y chicas de un instituto, de un colegio. También existe alguna experiencia, por ejemplo, que hacemos nosotros en la universidad, y entonces mis estudiantes, por ejemplo, pues lo que hacen es tomar problemas reales de profesores y profesoras de enseñanza media y durante el curso, mi asignatura, pues tratan de dar respuesta real a esos problemas. Y mi asignatura consiste en que ellos elaboran una propuesta profesional para dar respuesta a los problemas de esos profesores y profesoras y ayudarles en eso. Y yo les evalúo eso, ¿no? Tanto como veis, distintas formas de hacer aprendizaje-servicio, de proyectos, que creo que están muy en línea de lo que estamos diciendo, ¿no? De cuidado, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Vale, si le damos a la flechita. Y bueno, ya vamos a la última de todas, al último conjunto de instrumentos, que más que instrumentos se supone una reflexión más general, ¿no? Diríamos que en general, para evaluar procesos, una de las mejores armas que tenemos es el diálogo. Y lo utilizamos poco, y a veces los profesores y profesoras no hemos aprendido a dialogar de distintas maneras. Enseñar, después de todo, es una manera de dialogar, de hablar y dialogar. Y deberíamos mejorar nuestras formas de dialogar y hablar con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y aquí os quería poner algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar el discurso oral, se puede utilizar de distintas maneras para evaluar. Y cómo se puede evaluar a los alumnos a través de este discurso oral. Yo creo que lo que más se parece a un profesor o una profesora es una actriz o un actor. Nosotros en clase lo que hacemos es actuar como una actriz o un actor e intentar de impactar en las mentes de nuestros estudiantes. Y como una actriz o un actor deberíamos a veces saber hacer drama, comedia, ¿sabéis? Deberíamos suspense, deberíamos saber utilizar las distintas formas de lenguajes que utilizan los actores, las actrices, ¿no? Y por eso os decía lo importante que es para evaluar a través del diálogo. Cuando hablamos con otra persona, de hecho, muchas veces estamos evaluando y mientras la otra persona nos contesta dice, uy, qué buena respuesta, esta persona es inteligente, uy, qué tontería acaba de decir, no se está enterando de nada, etcétera, ¿no? La evaluación se produce continuamente con los demás y a través de las conversaciones. Y aquí os ponía algunos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, si vamos al lugar... Bueno, aquí os pongo varias estrategias discursivas, de formas de hablar, ¿no? Unas las hemos denominado de dimensión caliente o cálida, porque tienen que ver con formas de dialogar que te acercan al alumno y que ayudan al alumno y animan al alumno y cuidan del alumno. Estamos hablando de cuidado, cuidan del alumno. Como veis, pues una serie de respuestas que conocemos y que ha investigado especialmente la psicología y que hablan de formas de actuar con un alumno para que se sienta bien, para que se sienta cómodo, para que se exprese, para que se sienta apoyado, ¿no? Pues no sé, no voy a hablarlas de todas, pero, por ejemplo, las primeras, ¿no? Respuesta espejo. Esta respuesta es para conseguir conexión con el alumno, ¿no? Entonces el alumno hace una cosa y tú eres un espejo, tú más o menos reproduces lo que el alumno hace para que se sienta acompañado, ¿no? El alumno dice, es que no estoy bien. Y tú le dices, sí, ya veo, no estás bien, es que no estás bien, ¿no? Es que me siento mal y tal, no, ya estoy viendo que estás triste, estás mal, ¿eh? La respuesta al espejo quiere decir, son respuestas empáticas, ¿no? Estoy contigo, siento lo que sientes, me doy cuenta de lo que te está pasando. Hay respuestas, por ejemplo, que son completar respuestas del alumno, ¿no? Sí, es que últimamente no sé, no entiendo nada.
claro, y es por eso que... Entonces el alumno se expresa, ayudas al alumno a hablar, a expresarse, a completar sus frases, ¿no? A explicarse, en definitiva, ¿no? Validar los sentimientos. Es normal que te sientas así con lo que te ha pasado. Cualquiera se sentiría así, ¿no? Etcétera. Mimetismo, ¿no? Sonreír cuando el alumno sonríe, sentirse cabizbajo cuando el alumno lo hace. Como veis, son respuestas de empatía, de empatizar, ¿no? De entrar en los sentimientos del otro. Connotaciones positivas de acciones discutibles, ¿no? Supongo que por eso hiciste eso. Claro, tú sabes que has hecho una cosa que no ha estado bien, pero el profesor le dice, bueno, vamos a explicar por qué te has comportado así. ¿Cómo se puede entender que hagas eso? Tú sabes que eso no está bien. Supongo que eso lo has hecho por... Entonces ayudas al alumno, pues eso, a expresarse, a justificarse. Pedir colaboración. ¿Sabes en qué me vamos a hacer? Elogiar. Lo que a mí me gusta de ti es que reconoces lo que te pasa. Lo que me está gustando de ti es que no te escondes, que eres valiente y te das cuenta de tus errores. Como veis, por lo tanto, estamos hablando de toda una dimensión cálida del lenguaje que ayuda a los estudiantes a manifestarse, a explicar sus cosas. Los psicólogos y psicólogas sabemos que muchas veces los alumnos más problemáticos de una clase no son los más díscolos, los que arman más líos, los que son a veces más, que se ve más claro, ¿no? Que se manifiestan más, sino que son aquellos que callan, que se aíslan, que no dicen nada. Esos suelen ser muchas veces los más complicados, ¿no? Los más conflictivos, porque tienen un mundo interior que no conocemos y eso puede salir o puede destaparse de muchas maneras, ¿no? Si seguimos, ahora vamos a ver otra dimensión, ¿no? Que sería la dimensión, si esa era la cálida, esta sería la dimensión fría, en el sentido de que se refiere a ayudas, pero con la tarea, ¿no? Con las tareas escolares. Es lenguaje y diálogos que podemos emplear cuando trabajamos para enseñar o evaluar a los alumnos, ¿no? Aportar información. ¿Te acuerdas del concepto de recapitular? Hemos dicho que lo que buscábamos era clarificar. Creo que lo que en realidad quieres decir es complementar. Y esto afectaría a comparar. Sería más bien como se parecería a, es semejante, similar a, valorar. Bueno, una parte estoy de acuerdo, pero la otra no la veo. Señalar. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Sintetizar. Pero lo más importante es, todas estas frases, como veis, es un lenguaje que nos sirve para evaluar a un alumno fácilmente. Es decir, nos damos cuenta de lo que sabe, no sabe el alumno, cómo es capaz de en una conversación de llenar los vacíos, cómo infiere, cómo se expresa, cómo parasea. Bien, tan importante es el lenguaje que también tiene efectos cuando, por ejemplo, evaluamos o calificamos un trabajo escrito. Vamos a ver un ejemplo de trabajos escritos. Seguimos en la siguiente. Aquí tenéis, por ejemplo, pues tipos de corrección que podemos hacer de una prueba, tipo examen o prueba escrita, y qué efectos tiene, ¿no? Cuando a un alumno, después de hacer un trabajo, una prueba, un test, le decimos, tienes un 7 puntos sobre 10, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Pues el efecto es, bueno, el alumno dice, bueno, este es mi nivel, tengo 7 sobre 10, no está mal, soy notable, ¿no? Podríamos decir. ¿Y cuál es el efecto sobre el aprendizaje del alumno? Bueno, dice, bueno, soy bastante bueno, dentro del grupo no estoy mal, lo hago bastante bien. Ya está, esto es lo que aprendió. Pero nada más, no aprendió nada del examen, ni del contenido, ni de las 3 que falló. La siguiente, le dice el profesor, tienes un 7 sobre 10. Aquí tienes los que has fallado. El profesor le ha marcado las que ha fallado, en este caso. Ha hecho algo más que antes. Pero aún así, esta es una respuesta que no produce mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprende el alumno? El alumno dice, los errores están señalados, mis errores están señalados, puedo buscar las respuestas. ¿Y qué ha aprendido? Pues puedo quejarme y discutirlo con el profesor. Profesor, no estoy de acuerdo con esta que me ha puesto mal. Pero aprender no aprende aún mucho. Vamos a ver la tercera opción. La tercera opción dice, has fallado solo 3 preguntas. En esta pregunta has confundido entropía con distopía. Bueno, aquí el profesor da una respuesta, da un argumento. Entonces el alumno aprende algo más. Lo he hecho bien y entiendo por qué me equivoco. El alumno aprende algo más, ¿no? Aprende las razones de sus errores. Como veis, es muy distinto hacer el A que el B o el C en el momento de corregir una prueba. La cuarta. Aquí tienes una guía con las respuestas correctas explicadas de tus errores y algunos errores típicos.
Aquí el profesor da una guía de respuestas a las preguntas que ha hecho en una prueba y además pone cuáles son los errores más frecuentes que hacen los alumnos y por qué los hacen. Aquí el alumno tiene que autopuntuarse, que autoevaluar su prueba. Puedo corregir e incluso autopuntuar mi prueba. Yo me evalúo mi prueba. Y además aprende las razones de sus aciertos y errores y otras respuestas posibles para autoevaluarse. Claro, esto es más trabajo por el profesor en un primer momento. Tienes que hacer una guía de corrección de una prueba, donde pones qué respuestas tienen que darse en cada pregunta y por qué se dan esas respuestas y cuáles son los errores más frecuentes. Pero el alumno ve mucho, porque el alumno puede corregirse el mismo y darse cuenta de los errores típicos. La última. Aquí tienes tu prueba con algunos comentarios para mejorarla. Hazla otra vez. Aquí se permite que el alumno pueda repetir el trabajo, pueda repetir la prueba. El profesor le da unas indicaciones de cuáles son las cosas que debería tener en cuenta para volver a hacer la prueba, en qué tendría que fijarse. Para nosotros esta es la mejor opción, porque no estamos intentando que el alumno no supere una prueba. Lo que queremos es que el alumno la supere y para que aprenda a hacerla bien puede repetir la misma prueba. ¿Por qué no? Si el objetivo no es, como decíamos, seleccionarlo, sino que el objetivo es que aprenda. Y esa prueba lo que hace es manifestar que ha aprendido. Aquí aprende a equivocarse, que equivocarse es una oportunidad para aprender mejor. Por lo tanto, es un buen sistema ese, ¿no? Que repita una prueba que haya hecho. Bien, vamos a seguir, ya no hace falta volver. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, para acabar un poco todo este tema de que tiene que ver con el diálogo, las preguntas, y ya ir terminando un poco con mi participación. Yo creo que una cosa muy interesante es enseñar a los alumnos a hacer preguntas de evaluación, que ellos creen la prueba, el examen, que ellos hagan preguntas para evaluar. Y enseñar a los alumnos que hay distintos tipos de preguntas que se pueden hacer ante un contenido, ¿no? Hay preguntas que tienen menos valor, que son preguntas de memoria, ¿no? Preguntas literales, donde la respuesta a la pregunta está en el texto. O sea, que si aprendes el texto de memoria, la sabes. Y los alumnos pueden aprender a hacer preguntas literales. Pero hay preguntas que la respuesta no está directamente en el texto, que se puede inferir del texto. Son preguntas en las que en el texto se da una definición, pero el alumno tiene que saber un ejemplo de esa definición. Por lo tanto, el texto dice, el texto se define que es un mamífero y que un mamífero tiene mamas. Por lo tanto, ¿el murciélago sería un mamífero? Esta es una pregunta inferencial, ¿no? Porque en el texto no habla del murciélago concretamente, pero sí que habla del concepto de mamífero y se puede inferir y deducir. El tercer tipo de preguntas más complicadas serían preguntas donde la respuesta requiere una comprensión más profunda del tema, ¿no? ¿Qué es? ¿Esto que se dice en este texto se podría aplicar a otra realidad? Son preguntas extensivas, ¿no? ¿Esto que se dice de México también pasa en Perú? ¿Las vacunas que están funcionando aquí también podrían funcionar allí? ¿Esto que pasó en este planeta podría ocurrir en otro planeta? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, se trata un poco de decir, ¿se puede transferir esta información de aquí a otro contexto? Las preguntas más complicadas son las últimas, las que se llaman profundas, porque son preguntas que van más allá del texto. Es decir, tienes que entender el texto, pero además tienes que tener conocimiento más allá del texto para responderlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fortalezas y ventajas y debilidades o inconvenientes tiene este concepto? En el texto te define el concepto, pero tú tienes que saber más cosas para contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Ese concepto es potente, es válido para todas las realidades que define? ¿Existirá alguna realidad que ese contexto no es capaz de abarcar? Serían preguntas de nivel profundo. Bueno, que el alumno sea capaz de hacer este tipo de preguntas cuando ha estudiado un tema sería el máximo, ¿no? Es decir, un alumno que sea capaz de hacer una prueba sobre un texto se comporta como su docente, su profesor, su profesora. Y sería el máximo que podríamos lograr. Yo creo que este debería ser al final nuestro objetivo, ¿no? Nuestra meta, que los alumnos sepan hacer buenas preguntas, que se pregunten entre ellos y den las respuestas, que sean capaces un poco de, además de evaluar sus evaluaciones, de evaluar si sus preguntas son buenas y malas o por qué, si evaluar si las preguntas que se les hacen son buenas o malas y por qué. Todo eso sería, digamos, todo un logro, ¿no? Bueno, ya para terminar, si seguimos con la siguiente, os he puesto aquí unos recursos textuales, unas lecturas y también he puesto algunos recursos videográficos, por si los queréis revisar. No, volvemos arriba, volvemos a los recursos textuales. Sí. Este
este material, esta presentación, la voy a pasar ahora a la organización para que os la envíe, si quiere, a todos. Y la podéis incluso utilizar ahora en el debate o en la dinámica que vais a hacer en grupos. En todo caso, deciros que de estos recursos textuales, ¿qué me parece interesante? Bueno, la Secretaría de Educación tiene un material que seguramente conocéis, que se llama Evaluar para Aprender, y que está muy en la línea de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Es un material muy claro y me ha gustado revisarlo. Si queréis leer algo más sobre lo que os he contado, pues si vais a esta dirección que tenéis aquí debajo en rojo, está todo un texto que es de libre acceso y que habla un poco de eso, ¿no? De la visión de aprender y de evaluar procesos, sobre todo de evaluar procesos, ¿no? La tercera es una publicación sobre un proyecto que hicimos durante el confinamiento de la pandemia y para gestionar las emociones. Luego os daré un poco el link que podéis encontrar en la web, que es un material que podéis utilizar, que también es de libre acceso. Un libro que se va a publicar, que aún no se ha publicado, pero que está a punto de publicarse, que me parece muy interesante y en el que he participado, es este de Medina y Chao Rebolledo, que se llama Educar durante la contingencia de la COVID, el caso de México. Es un trabajo de investigación sobre la realidad educativa en México durante la pandemia, qué ha pasado, qué no ha pasado y, sobre todo, qué podemos hacer a partir de ahora, cuál es la escuela que queremos en México a partir de ahora. Me parece un trabajo realmente muy actual, totalmente actual, muy interesante. Como os digo, se va a publicar en breve. Se está cocinando, pero sé que se va a publicar en muy breve y yo he tenido la oportunidad de participar con un capítulo en ese libro. Y bueno, la última es una profesora que ha hablado mucho también de evaluación y que es muy conocida, que es la profesora Neus San Martí. También tenéis ese libro de 10 ideas claves sobre la evaluación que podéis consultar. Si pasamos a la parte videográfica, siguiente, os he puesto tres inputs. El primero es eso que os decía de esa web en la que hay una serie de vídeos y materiales que hablan de las emociones durante el confinamiento. Hemos cogido 12 casos de lo que nos ha pasado en las casas, en los domicilios, qué les ha pasado a las personas, y entonces encontráis allí unos vídeos donde hay una persona que os habla de su caso, de su problema, y luego hay un psicólogo o una psicóloga que le dice qué podría hacer. También hay un test para el usuario, que es un test que lo que pretende un poco es que uno aprenda a regular sus propias emociones. Bueno, lo podéis consultar, es de libre acceso y se llama Psychofight, como veis. El segundo, CriticEdu, ahí es una base de datos donde hemos puesto muchas situaciones y vídeos sobre impactos emocionales. Hay muchos vídeos de cosas que pasan en las clases, en las aulas, los principales problemas que pasan en las aulas y los incidentes críticos que pasan en las aulas. Y ahí podéis encontrar un material que a mí me parece muy interesante, en el que podéis encontrar desde qué hago cuando un estudiante está con el celular en clase, o qué hago cuando dos alumnos se pelean en clase, o qué hago cuando un alumno me insulta. Cosas que pasan en las clases en muchos niveles educativos y qué hacer ante eso. En ese CriticEdu encontraréis estos materiales. El último es un vídeo mío en el que hablo también de evaluar competencias y que, bueno, podéis consultar, es bastante actual, bastante reciente, hace unos meses que hice esa conferencia y ahí también encontraréis material, pues si la queréis revisar. Y si pasamos a la siguiente, para terminar, me gusta esta frase, ¿no? Me gusta esta frase porque creo que hay que enseñar a los estudiantes que cuando más se aprende es a partir de los errores. Pero hay buenos y malos errores. Entonces hay que hacer buenos errores. Los buenos errores enseñan mucho y pueden ser muy utilizables, ¿no? Pone la frase, dice, mejor que dar una respuesta sin pensar. El alumno muchas veces da respuestas porque el profesor pregunta y quiere salir del paso y del problema y da una respuesta sin pensar. Mejor que hacer eso es cometer un buen error para pensar mejor. Entonces, los errores nos enseñan. La escuela es un lugar en el que hay que cometer errores, buenos errores, para aprender más y mejor. Luego en la vida los errores son más penados, ¿no? Penalizados, ¿no? Pero en cambio en la escuela se pueden y se deben cometer errores. Y los profesores y profesoras debemos propiciar que haya buenos errores para enseñar mejor a los niños y niñas. Y ahí ya he terminado. Si sigues con la siguiente, pues os agradezco mucho la atención. Creo que he estado así un poquito menos de una hora. Muchas gracias por atenderme. Espero que haya estado de vuestro interés lo que he propuesto. Sé que ahora tenéis esa discusión, ese debate. Espero que sea fructífero. Y luego yo voy a volver sobre más tarde, en mi caso, bueno, no recuerdo ahora la hora que es para vosotros. Para mí son las 7, pero creo que para vosotros no. Debe ser, no sé, las 12, igual son las 12 o así. Volver a estar con vosotros y vosotras para oír vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras cuestiones, vuestras críticas, lo que os apetezca expresar, y aquí estaremos dentro de un ratito. Gracias a todos y a todas. Gracias a ti, doctor Monereo. Yo reitero lo que comentó el doctor Melitón. Gracias por tu generosidad. Nos has dado
argumentos para nuestra siguiente fase, que son estos grupos de reflexión en los que la riqueza de nuestras experiencias sumado a estos planteamientos que nos das, suponemos unos diálogos bastante fructíferos.